Buenas noches. Yo creí que estaban en el meeting que le están haciendo a la OEA, pero veo que no. Hoy la asistencia es para hablar de tango. Y tenemos un expositor que es tradicional dentro de nuestra tertulia, bastante conocido por muchos de ustedes y por parte de la audiencia, que es investigador musical, musicólogo, Fabio Casas. Fabio ha estado últimamente muy activo en la radio, tiene buena sintonía y en la televisión. Tal vez le dije ahora que yo oía mucha radio, pero cuando la Vuelta a Colombia la transmitían por radio. Y entiendo que una de las emisoras donde está es Radio Reloj. Radio Reloj, que es ahora que se llama Cubo Radio. Ahí está él, Fabio, a las 8:30, 8:30 AM es el dial, de 10 a 11 los domingos. Y en la emisora de la Universidad de Medellín, dial 940 AM, sábado de 4 a 5 y domingo de 11 a 12. Y se repite, ¿no? Bueno, Fabio, muchas gracias por atender nuestro llamado. Voy a hacer un mensaje que nos envía uno de nuestros expositores médico, conocido por muchos de ustedes, el doctor Alberto Burgos Herrera. Él es más especialista en porro, aunque sabe de todo. Y tiene varios libros, Alberto, el colega, ha estado con nosotros aquí. Este sábado, me hace decir, sábado 29 de junio, a las 6 de la tarde, va a estar en el antiguo Club Medellín, ya no es Club Medellín. Van a estar tratando sobre el cantante argentino y médico Alberto Castillo, con David Gutiérrez y Bernardo de Mare. También estará allí la banda Paniagua y sus 22 músicos, 193 años de historia de la banda Paniagua, tango, porro, baile y todo. Estaba llamando a ver si es pago. Supongo, le pregunté yo al doctor Fabio, supongo que es pago. No sabemos los precios, pero está buena la programación para sábado de puente. Y más si está el doctor Alberto Burga, nuestro gran colega, pues hay que ir allí y a la banda Paniagua. Entonces, el doctor Casa nos va a hablar de Adolfo Leandro Carabelli y la orquesta típica Víctor. Pero antes vamos a darle la palabra al doctor Guillermo Henao, quien nos va a hablar de las próximas tertulias, que ya tenemos casi el programa listo para el resto del año. Buenas noches, muy bien, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y los que están en sus casas viendo que son bastanticos. Bueno, para mi alegría me acaba de decir el doctor Fabio que Alberto Castillo era médico y además ginecólogo, como yo, cosa que me satisface. La tertulia pasada fue The Beatles, una magnífica tertulia. Aquí está el expositor, el doctor Juan Fernando Uribe Duque, que me acaba de regalar este libro para que lo compren ustedes, de cuentos. Él escribe novelas, cuentos, poesía, ha sido tanguero, coordinador de programas musicales, de muchos, y su exposición fue extraordinaria. Les aconsejo que la vean, que la pueden bajar de Asmedas, ahí está toda. Dentro de las próximas vamos a tener del doctor Félix, que está aquí presente, sobre el bicentenario de la batalla de Boyacá, y también el doctor Juan Fernando nos va a hablar en octubre de el nadaísmo. Inclusive vamos a ver si tratamos de contactar a algunos que estén todavía vivos de ese grupo, pero él se encargará él es muy experto también en ese tema.
También el doctor Toro nos va a hacer una presentación sobre África, que ya la hizo en Asmedas, y ya tenemos casi todas en Comedal, perdón, sí. Bueno, bienvenidos, y los dejo con una persona experta, un musicólogo grande, erudito, historiador, tiene una colección de música impresionante, y pasamos de la gran cultura musical de Beatles a la latina, más nuestra. Gracias, doctor Henao y doctor Reyes. A ustedes muchísimas gracias por estar acá presentes, y les garantizo que vamos a pasar una hora larga espectacular. Porque ustedes leen allá a Adolfo Leandro Carabelli y la orquesta, eso no, yo creo que no les dice nada. Pero apenas escuchen ahora la música, van a ver que como en los clásicos de la literatura, hay que leer obligatoriamente a Cervantes. En los clásicos del tango, obligatoriamente, este es uno de los clásicos del tango, Adolfo Carabelli, que me extrañó mucho porque un amigo muy vinculado a la música, lo invité y me dijo: Fabio, esas orquestas viejas no mueven a nadie, no le gusta a la gente. Eso es como decirle al muchacho que está en la escuela que ya Cervantes es muy viejo y que Shakespeare es muy viejo y que ya hay que estudiar esa a Caperucita Roja. Sí. Estos señores hicieron el tango. Por eso hemos escuchado a Goyeneche, por eso hemos escuchado a Rufino, a Alberto Podestá, a Ángelis, a Roberto Firpo, a Enrique Rodríguez. Si estos no hubieran existido, no se hubiera levantado el edificio del tango. Entonces, uno no puede desdeñar a ningún artista, a ninguno. Todos contribuyeron con un adobe, con el cemento, con la arena, para construir el edificio del tango. Y tiene bases muy sólidas. Y este señor puso unas bases que nadie las va a tumbar. Ahorita cuando escuchen la música pueden bailar, porque el mejor paso doble que ha dado el mundo lo hizo este señor. Ahora se van a decir: ¿cómo es que es de ese señor? Y ese otro es de ese señor. ¿Y cómo? Sino que les he dicho aquí, hay tres tipos de oyentes. El que escucha, ¡ay, qué disco tan bueno! El que está en un segundo escala, dice: ve, ese señor como canta de bueno, ese es Armando Moreno. Hay un tercero que dice: ve, esa es la orquesta de Enrique Rodríguez con Armando Moreno, y ese tango se llama tal. Y hay un cuarto que dice: es Enrique Rodríguez, Armando Moreno, lo grabó fulano de tal en tal año, ese ya está en toda la jugada. Ustedes estarán en el nivel que estén, la música la han escuchado, esta que vamos a poner. Bueno, y para poder sintetizar, lo traje en diapositivas, porque hay que dar todo concretado, preciso, como es. Ya por el nombre ustedes pueden deducir que era de descendencia italiana. Los italianos, yo sostengo que si los italianos, los españoles, los franceses, los alemanes y los judíos y los rusos no hubieran llegado a la Argentina, el tango no existiría. El mayor número de emigrantes que llegó a Buenos Aires fueron italianos. Y el año entrante les doy una charla o la hago por radio sobre los cantores italianos de tango. Les voy a mentar uno: Roberto Maida, el de Sueño de Muñeca, que trabajó con Canaro. Otro, Corsini. Claro, otro, Buglioni. Y hay más de 30 cantores italianos. Hay más de 20 directores de orquesta judíos.
judíos, japoneses, pero no se radicaron en la Argentina, sino que desarrollaron el tango en el Japón. Y el tango en Francia fue avasallador cuando Gardel y Viachicha estuvieron en París. Entonces, pues ya deduzcan pues de que ya este era un italiano. Entonces, dice así estas diapositivas. Pueden preguntar lo que les provoque, que si está a mi alcance, con mucho gusto. Adolfo Carabelli nació en San Fernando, Buenos Aires. Miren, el 8 de septiembre de 1893, nació a fines del siglo XIX. Pero es que eso se ve como muy viejo. Pero es que en esa fecha de fines del XIX nacieron todos los grandes del tango. Nació Canaro, nació Charlo, nació Eduardo Rolas, nació Ángel Villoldo. Todos los grandes, Roberto Firpo, Julio De Caro, todos nacieron terminando el siglo XIX. O sea que, y todavía están vigentes y todavía se escuchan. Son pocos los datos familiares que se pueden aportar sobre la infancia de Carabelli. Se sabe que a los 8 años era un aventajado alumno de piano, composición, armonía y contrapunto, con una orientación exclusivamente clásica. Casi todos los músicos de la primera fecha se orientaron por la música y el piano clásico, casi todos. Pero después les dijeron, la clásica no da plata. Si quiere sostener la familia y los hermanos, métase a la música popular. Y así lo hicieron. Carabelli, miren, estudió piano, composición, armonía y contrapunto, clásica. Y no había cumplido 15 años cuando ya daba conciertos en las salas más importantes de Buenos Aires. Daba conciertos de piano. Hay gente que nació con la estrella. Y este señor nació con la estrella, aunque sufrió mucho y tuvo un final maluco, como casi todos los grandes músicos. Por sugerencia de sus profesores, viajó a Italia para perfeccionar su instrucción con los grandes maestros de entonces. Viajó a Italia, miren pues. Se quedó hasta los 21 años en el Liceo de Bologna, donde tuvo la oportunidad de tomar lecciones de maestros de la talla de Ferruccio Busoni, Alberto de Erasmo, Luigi Torti, y recibió el título en Italia de compositor. Y ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial regresó a Buenos Aires. Eso le pasó a muchísimos músicos. Cuando la guerra se alborotó, todos se devolvieron para la Argentina. Ya en San Fernando conformó el trío Argentina. Trío Argentina, no trío argentino, porque Canaro conformó en París el trío argentino y en Madrid, que era Lucio de Mare y dos más. Este es el trío Argentina, para interpretar solo música clásica. Y en una de las presentaciones del trío Argentina, conoció al pianista Lipov, un ruso, quien había llegado a Buenos Aires como acompañante de la célebre bailarina Pavlova, y tras ese encuentro la carrera de Carabelli se volcó al jazz y conformó su primer grupo, River Jazz Band. El primer señor que tuvo jazz en la Argentina fue Adolfo Carabelli. Después tuvo Canaro, después tuvo Firpo, después tuvo Donato, después tuvo Lomuto, después Pugliese vino de Estados Unidos y grabó con Fresedo en la orquesta de Fresedo Jazz. Pero este fue el pionero en romper el molde y en crear y grabar jazz. Al inaugurarse Radio América, se vinculó a dicha emisora, pero ya como director del conjunto Carabelli.
A partir de entonces su conjunto adquirió un auge tan grande que no hubo salón nocturno que no contara con su presencia. En esa época en que estaba Carabelli, no era la época del 40 que llegaron a existir más de 500 orquestas. Cuando estaba Carabelli no habían 10. Entonces fueron apetecidos en todo Buenos Aires, esas 10 orquestas. ¿Cuáles fueron esas 10 orquestas? Carabelli, Lomuto, la Orquesta Odeón, la Orquesta Coca-Cola, la Orquesta de Roberto Firpo, Ángel Villoldo, Garrote. Esas eran las 10 orquestas que había en la Argentina a principios del siglo. Amigo, haceme un favor. Ahí hay un tema de jazz, vamos a escuchar un pedacito. Vea, Orquesta de Carabelli, Amapola. Vamos a ver pues si este muchacho lo hace sonar. Ahí mejoró el sonido, se estaba escuchando arrastrado. Sí, hay dos. Bueno. Amapola canta Jaime Moreno. No, de todas maneras ya lo iba a quitar, déjenlo seguir para que pasemos la otra diapositiva. Su jazz tuvo su momento de celebridad. Todas las novedades foráneas que llegaban a Buenos Aires las estrenó el conjunto de Carabelli, que se caracterizó por la variedad y la calidad de sus ejecutantes. A través del tiempo integraron su orquesta no solamente grandes músicos de tango, sino hombres que tuvieron una destacada labor en la música, como Eduardo Armani, conocido por nosotros por Los Porros, Antonio Pugliese, familiar de Osvaldo Pugliese, y Eddie Mastro, un maestro del jazz. Eduardo Armani estuvo en Medellín y en Colombia, y trabajó con Lucho Bermúdez en 1952, cuando Lucho Bermúdez fue a Buenos Aires, y Lucho Bermúdez le enseñó a interpretar porros con la orquesta de Armani y de Eugenio Nobile. Entonces, Carabelli tuvo vinculación con Armani, con Pugliese y con Eddie Mastro. Con su jazz band registró las primeras versiones para el sello Elektra. Acuérdense que aquí existe Fuentes, Silver, Lira, Codiscos, Sonoluz. Elektra era un sello de la Argentina, Odeón era otro sello, la Brunswick era otro sello, Coca-Cola fue otro sello, Ansonia fue otro sello. Entonces, con su jazz band registró sus primeras versiones para el sello Elektra, pero otra compañía, la Víctor, la del perrito Nepper, conociendo, lo contrató como asesor en 1925, y con la compañía Víctor cambiaron sus objetivos musicales. Estamos hablando del 25.
los registros fonográficos eran muy regulares, porque se grababa por el método acústico. ¿El método acústico qué es? Que se grababa con un cilindro de cera. Acá, al otro lado de la pared, estaba el señor con el cilindro dándole manivela al cilindro. Y en este lado, como en una especie de gramófono, estaban los músicos arrimados aquí al gramófono para interpretar y cantar. Y el señor allá dando manivela de cera. Si uno quería tener 500 discos, 500 veces tenía que darle al cilindro. Esa es entonces aquí les pregunto, que se los he dicho, a ver cómo estamos de memoria, ¿por qué un disco normalmente dura 3 minutos? O 2:50 o 2:40, pero no se puede pasar de 3 minutos. ¿Por qué? No se cansaba el brazo. No había más cera. El rollo de cera duraba 3 minutos. Entonces, cuando iban a grabar, le decía, el de la manivela le decía al director, acuérdese, maestro, que 3 minutos y se nos daña la grabación. Entonces eso duraba 2:50, 2:48, 2:30, a las 2:50 ya el director era bueno, porque ya se dañaba el trabajo. Esas fueron lo que se llamó grabaciones acústicas. Y en el 27 aparecieron las grabaciones eléctricas, que son las mismas que hay hoy, pero en esa época eran más rústicas, más rudimentarias. Hoy están volando los sistemas electromagnéticos y la tecnología. En esa época, pero la diferencia entre un disco grabado en el 25 o grabado en el 30 es mucho, porque el uno fue acústico y el otro fue eléctrico. Bueno, sin dejar de hacer jazz, a Carabelli le encomendaron en el sello del Perrito. El sello del Perrito es la Víctor, que acuérdense que está el long play, hay un gramófono y un perrito ahí al lado. Entonces, a Carabelli le encomendaron en el sello del Perrito, del que llegó a ser su director artístico, la formación de una orquesta de tango. Como los dueños de la Víctor vieron que era un músico bastante capaz, le dijeron, venga, nosotros queremos que la Víctor, la RCA Víctor, tenga una orquesta para grabar, no para presentarse en ningún baile, pero usted va a escoger los mejores músicos de la Argentina y los va a pagar la Víctor. Y entonces Carabelli escogió unos musicazos de primer orden. Ese es el éxito que tuvo él con la orquesta de Adolfo Carabelli y con la orquesta típica Víctor. Y él fue el director de ambas, porque él, como Adolfo Carabelli, tenía su propia orquesta y cuando lo llamó la Víctor, formó la orquesta típica Víctor. Antes existía la orquesta Odeón, pero la Víctor la superó. Y después apareció la orquesta Brunswick. Todos los sellos querían tener orquesta para grabar. Y por si aparecía un señor que era cantante, le decían, nosotros tenemos orquesta, aquí graba. Entonces llamaban al director, vea, viene Milcíades a grabar. Entonces ahí mismo tenía orquesta, como Sonoluz tuvo orquesta, Fuentes tuvo orquesta. Eso es muy dado, ya eso desapareció porque esos músicos valían demasiada plata. Fue así como se dio a la tarea de buscar los mejores músicos de Buenos Aires, conformando e interviniendo y conformando la orquesta típica Víctor, símbolo de la compañía durante 19 años. Carabelli convocó a lo más selecto. Desfilaron instrumentistas como Elvino Bardaro, un violinista pues de fama mundial. Pedro Laurens, dicen que el mejor bandoneón que ha dado la Argentina. Pedro Laurens con Pedro Mafia y el gordo Aníbal Troilo, los mejores bandoneones de toda la historia del tango.
Federico Scorticati fue pianista y bandoneonista y después trabajó con la orquesta de Francisco Canaro. Manlio Francia, Vicente Gorrese, Buglioni, Los Verrazano, Siriaco Ortiz, un pianista también de lujo, Petrucelli y otros grandes valores. Orquesta, como ya conformó la orquesta típica Víctor, músico de escuela, como era Carabelli, poco le costó amoldarse al ritmo del tango. Acuérdense que él empezó con la clásica, después conformó un trío, después el conjunto Carabelli y ya armó la orquesta típica Víctor. Y tampoco le costó mucho reescribir obras y enriquecerlas con sus característicos arreglos. En el 26 comenzó su serie discográfica y fue cuando la Casa Víctor alcanzó alto nivel competitivo frente a otros sellos. Casi todas las grabaciones iniciales fueron instrumentales. Vamos a escuchar, ¿cuál quieren que pongamos? Flor de Fango o Viejo Rincón. Los dos son tangos muy conocidos y con 1000 versiones. Los dos nos lleva 6 minutos y hay mucha música para escuchar y toda es fabulosa. Y mochar un tema es un irrespeto con el autor. Fernando. Músicos tan pesados y orquestas y toda, yo pensaría que hay como dos bandos, el bando de los músicos de orquesta y el bando gardeliano. En esta época Gardel ya era grande, desde el año 25 era una figura casi internacional, casi no hizo música inicialmente con las orquestas, sino con las guitarras. ¿Qué pasaba con Gardel y este ambiente tan denso de las orquestas en el Gran Buenos Aires? Gardel estaba en Europa. El primer artista argentino que se fue para Europa fue Pizarro, que se fue en el 22. Después en el 24 se fue Bianco Bachicha. Después en el 25 se fue Francisco Canaro con 3 orquestas. Y cuando Canaro llegó a París, allá estaba Gardel. Y después Gardel de París brincó a grabar, a hacer cine en Hollywood. Entonces prácticamente no le tocó el contacto con estas orquestas, sino con la orquesta de Canaro, con la de Fresedo y con la de Firpo. Y con la de Canaro grabó 23 temas. Con la de Firpo grabó 6 temas. En la Argentina. Gardel iba y volvía, pero prácticamente toda la vida de Gardel la hizo fuera de la Argentina. Entonces, además era vocalista y estos eran orquestas. Gardel prefería, como Hugo del Carril y como muchas veces Alberto Gómez, grabar con guitarra. Pero es más complicado grabar con guitarra que con orquesta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sea más complicado? Porque si aquí hay un guitarrista, porque Magaldi y Gardel, Corsini, Carril, tenían máximo 3 guitarristas y muy flojos los 3. Los guitarristas más malos fueron los de Gardel, los mejores los de Corsini. Eso está pues en los libros y lo dice San Pedro y San Pablo y eso está en la Biblia. Bueno, entonces aquí hay 3 músicos flojos, 3 guitarristas flojos y yo voy a cantar Confesión, pero yo por alguna razón me pelo o no doy el tono o no entro a tiempo o hago un paréntesis de 2 segundos, todo el mundo nota, vea, se enredó el hombre. La orquesta dirigida por un maestro, usted se puede equivocar y la orquesta le tapa todo. Esa es la razón. Gardel empezó con guitarra y Gardel empezó no con el tango,
Gardel empezó como cantor nacional, lo mismo que Hugo del Carril, lo mismo que Alberto Gómez, lo mismo que Magaldi y que Corsini, que era el cantor nacional, era el que cantaba de todo menos tango. Cantaba gato, cifra, estilo, valses, y el tango fue a lo último que recorrieron Gardel, Corsini, Carril, Magaldi. Por eso se dice que cantor nacional, porque cantaban todos los aires nacionales de Buenos Aires, de la Argentina. Bueno, más o menos quedaste satisfecho. Dígame, amigo. Gardel aparece en muchas fotos como guitarra, pero era muy mal guitarrista. Sí. Él compuso. Muchas letras las compuso Alfredo Lepera. La etapa brillante de Gardel fue cuando estuvo Lepera, que Lepera lo conoció en París, siendo periodista Alfredo Lepera, y le dijo, yo tengo unas letras, y las miró y eran fabulosas. Esos son los tangos que todos nos conocemos de Gardel: Confesión, Arrabal Amargo, Melodía de Arrabal, Volver, Por una cabeza, Mano a mano. Esos fueron los tangos de Lepera. Y muchos de esos tangos Gardel, con esa guitarrita así, hacía la letra, pero era hacía la música, pero es una música muy insignificante, al lado pues de una orquesta, sí, pero fue muy mal guitarrista. Bueno, entonces ponete Flor de Fango. En Flor de Fango aparece por primera vez el lunfardo. Mina, arranca Mina. Instrumental. Vamos a ver si. Tu cuna fue un conventillo alumbrado al querosén del 28. Después lo cantó Charlo, que lo hizo famoso Charlo con Canaro. Sí. O sea que los originales fueron de Carabelli. Casi todos los tangos que nos gustan a nosotros de La Roca, de todo, eso ya estaba grabado. Gardel grabó más o menos 1000 temas. Charlo grabó 1100 temas. Alberto Gómez grabó 700 temas. Sume todo eso. Entonces las orquestas quisieron copiarlo de ellos y volverlo a grabar.
decía aquel lindo comisario, todo es lunfardo. Y Viejo Rincón también lo grabó Alfredo de Ángeles con la Roca. Viejo Rincón de mis primeros años, donde ella me batió que me quería. Sí, eso es lunfardo, pero después hablamos del lunfardo en una conferencia especial. La orquesta típica, a comienzos del 30, aparecen con más regularidad las grabaciones de tangos y ya la típica Víctor contaba con los siguientes ejecutantes. En bandoneones, Luis Petruccelli, Primiani y Siria Cortiz. En violín, Manlio Francia, Ferrazano y Eugenio Romano. Piano, Vicente Gorrese y contrabajo, Humberto Costanzo. Todos después tuvieron su propia orquesta. La calidad de ellos, después cada uno armó su orquesta. Paralelo a la típica Víctor, la jazz band de Caravelli incursionó en el tango, dejando para la posteridad versiones inmejorables. La formación de la típica Caravelli en esa época fue la siguiente. Miren que hay muchos artistas aquí que también los tuvo la orquesta típica Víctor. Bandoneones, Scorticati era de la Víctor, Siria Cortiz de la Víctor, Petruccelli de la Víctor y Marcusi de la Víctor. Violines, Francia de la Víctor, Elvino Bardaro no y Rossi tampoco. Contrabajo, el hermano de Caravelli, Orlando Caravelli, y piano, Adolfo Caravelli, director y arreglista. Aunque en ocasiones la orquesta de Caravelli sufrió modificaciones, en líneas generales se puede considerar la anterior nómina como la formación básica. Caravelli era el director de la Víctor, entonces tenía esto, grabábamos con estos músicos, pero yo era a su vez el director de la orquesta mía de la Caravelli, entonces yo llamaba estos 6 y llamaba otros 2. Era prácticamente la misma orquesta. Nunca grabó con la Víctor del 30 al 40 y con la de Adolfo Caravelli del 40 al 50. No, eso grababan hoy la Víctor y al otro día la Caravelli, un mes la Víctor. Fue indistinto, se mezclaban. Miren esto. De vez en cuando se incluían otros instrumentos para reforzar determinados sonidos o para lograr algunos efectos. Pasaron por sus atriles Vicente Gorrese, Humberto Costanzo, Renato Safignani, Cachito Presas, por citar solo algunos. Y los vocalistas, oigan los vocalistas que tuvo ese señor: Charlo, Mercedes Simone, Carlos Lafuente, Luis Díaz, Alberto Gómez, que muchas veces se filmaba como Nico, y el dúo Gómez Vila. No hay uno malo de esos señores, ninguno, espectaculares. Adolfo Caravelli. Algunos discos se publicaron como Adolfo Caravelli y su orquesta, otros como Adolfo Caravelli y su orquesta típica, otros como Adolfo Caravelli y su jazz band. Este rótulo era indistinto para la agrupación según se ampliara o no la formación instrumental para dar cabida a pistón, batería, fagot, serrucho, castañuelas, etcétera, según uno u otro ritmo grabado. Era un fenómeno. Le metió todos esos instrumentos. Una orquesta hoy, hay orquestas que se conocen como orquestas características. Por ejemplo, la de Feliciano Brunelli, la de Don Filinto. ¿Por qué se llaman orquestas características? El tango es violín, bandoneón, piano, contrabajo y voz humana. O sea, cuatro instrumentos. Puede haber una cuerda de 5 bandoneones, una cuerda de 5 violines, pero tiene que tener esos 4, contrabajo, piano, violín y bandoneón. Y eso se llama una orquesta típica argentina. Y la orquesta característica tiene que tener obligatoriamente acordeón. Y también puede tener saxofón, trompeta, fagot, como Feliciano Brunelli,
que fue el rey de las orquestas características argentinas. Entre los tangos más célebres de sus agrupaciones podemos mencionar Mi Refugio en el 31, Por Dónde Andará en el 32, Inspiración y Felicia en el 32, Cantando en el 31, entre otros. Cantando lo compuso una muchacha que ahí la vimos, Mercedes Simone. ¿Ustedes la han escuchado? Ese tango se lo dedicó al esposo. Ella conoció al esposo cantando. Y el esposo iba con ella a toda parte. Cuando el esposo se enfermó, no la pudo acompañar más y ahí fue donde ella compuso este tema, cantando, que lo tiene ella, lo tiene a dúo con Alberto Gómez, lo tiene Alberto Gómez solo, es una pieza de antología. Y otra pieza bellísima de Mercedes Simone es Celosa. ¿Lo conoce? El que no conozca Celosa no ha aprendido el radio. Bueno, entonces vamos a escuchar, jovencito, vamos a escuchar, vamos a escuchar los dos. Arranque con ¿Por Dónde Andará? Alberto Gómez interpreta los dos. Recuerdos, nena, y te busco pa' morir con vos. Se me achica el corazón de pena, pero aguarda que le des un adiós. Y te juro que no sé cómo eras, que en mi mente no te encuentras ya, que me paso las horas enteras preguntando por dónde andará. Y cruzan a la vez siluetas en montón y nunca descubro cuál es. Como Carabelli estudió en Italia y pasó por España, el paso doble es ¿de dónde? España. No. El paso doble
Se bajó para España. El Caravelli conoció los aires del pasodoble en Europa. Y en Europa grabó y compuso ese puñal sevillano. Y todas las orquestas, sin excepción argentinas, todas grabaron pasodobles. Estén pendientes que va a ser un programa espectacular de pasodobles argentinos. Pero son espectaculares. Oiga esta belleza. Ningún pasodoble español tiene que mirarle a esto. Esto se supera, esto se supera. Oigan los violines. Me hirió de muerte un puñal sevillano. Escucha, no llores y júrame por Dios que vas a matarlo al que me asesinó. Bendita paloma mía, el favor que te pido, después de mi final, procura vengarte con este puñal. ¿Qué tal? Pero cuando colocamos a Adolfo Caravelli, nadie dijo, ¿quién será ese señor? ¿No? ¿No es cierto? Bueno, vea, voy a abusar de un visitante para que nos cuente qué es un acero sevillano y que es un paso doble. Hay un español, un amigo acá que pido para él un aplauso y que nos hable 2 minutos de su... Soy completamente ajeno a los pasodobles, al tango, entonces poco podría aportar, más que saludar, pero poco más. Realmente, bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este rato y poco más, pero realmente estoy para instruirme un poco. Bueno, la verdad que
nosotros hacemos pasodobles, pero son distintos. Es el ritmo de pasodoble, pero yo en este caso lo hago en carnaval. Por lo tanto, eso me suena más a lo que escuchaba mi madre. Y yo soy completamente virgen en el tema. Así que... El hombre es virgen en el tema, pues, en el tema. Sí, sí. No, eso está muy bien. Bueno, ya saben pues que esto se debe a la presencia de Carabelli en Europa. Y hubo otro fenómeno. Cuando la guerra civil, muchos españoles grandes se fueron a vivir a la Argentina, otros se fueron para México, otros se vinieron para Colombia, otros se fueron para Brasil. Por ejemplo, Angelillo se fue a vivir a la Argentina. Entonces, eso también hizo que la música de España llegara a la Argentina. Lola Flores se fue para México, pero contratada por Lara. Y después de que Lola Flores estuvo en México, toda la música española se regó como pólvora por Latinoamérica. Y ella fue contratada por Lara por un mes y se quedó 2 años. Y filmó películas. Y es una flamenca, una negra divina, alta, cejona, como son los gitanos. Molina, Antonio Molina, se fue a vivir a la Argentina, otro grande. España nos ha dado mucha música. Y muy mal. Vea, es más, el que quiere escuchar mi programa este sábado que viene, el de la Universidad de Medellín, que lo dan a las 4 de la tarde el sábado y lo repiten el domingo a las 11, voy a poner un grupo, voy a hacer 2 programas españoles, Los Bocheros y Juan Legido. ¿Aló? ¿Quién habla? Y no sé si hacer los bocheros o una selección de música. Los bocheros pues van derecho y una música española seleccionada, porque España da una música fenomenal. Entonces vamos a ver, pero van fijos pues el viernes, van los bocheros fijos, que fueron muy grandes. Eran de Bilbao. Fabio, y como complemento aquí para todos los colegas y todos los amigos, todos los martes a las 9:30 de la mañana en el Salón Málaga hay una tertulia muy linda que van señores entre los 70 y los 100 años, generalmente músicos, y hablan de temas de música popular muy interesante con videos de gente muy top, que es una verdad súper agradable. En el Málaga, todos los martes a las 9 de la mañana. Bueno, aquí tenemos otro, muy bien, Fernando. Aquí tenemos la etiqueta de un disco de 78 cuando se iniciaron de la típica Víctor. El Cantar de los Gitanos, pasodoble, compuesto por Pascual de Luca, orquesta Adolfo Carabelli, estribillo por Carlos Lafuente. ¿Qué diferencia hay entre un estribillista y un cantor? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y cuál es el estribillo? El estribillo es cantar de una canción de 4 estrofas, es cantar 1 o 2. No es que el estribillo sea la A o la C, es cantar un pedacito, no toda la pieza entera. Todos los cantores fueron primero estribillistas. Y antes de los estribillistas estuvieron los payadores.
porque las orquestas primero no tenían vocalista de planta para cantar una pieza entera. Entonces venga pues usted ahí, hágale a estos dos, y entonces cantaban cualquier cosita. Y entonces estuvieron los payadores, después los estribillistas, después el cantor solista. Esa fue la evolución del cantante. Y después el cantor que opacó la orquesta. Primero salía Francisco Canaro y su orquesta con Roberto Maida. Cuando ya los vocalistas cogieron fuerza, salía Roberto Maida y ya no ponían la orquesta. Para que ustedes vean las cosas de... bueno, yo di unas charlas, yo di como 6 charlas sobre los gitanos en abril. Por eso no quiero poner esto. Nadie en Colombia había hecho programas sobre los gitanos. Nadie en Colombia sabía quiénes eran los gitanos, de dónde venían los gitanos, dónde nacieron los gitanos, por qué persiguen a los gitanos, cuáles son las luchas que ellos han librado para reivindicar sus derechos. Y yo hice unos programas espectaculares en Televida, en Caracol, en Cubo Radio y en la Universidad de Medellín y en varios sitios. Entonces, el año entrante volvemos a hacer otros, y puse música gitana y música alusiva a los gitanos. Los gitanos fueron muy virtuosos ¿en cuál instrumento? En el violín. Entonces hay un tema fenomenal que se llama Violín Gitano de Jorge Omar con la orquesta de Francisco Lomuto. Eso es una pieza de antología, Violín Gitano. Bueno, cuando Caravelli condujo la célebre orquesta típica Víctor, la ubicó entre las mejores de su momento y muchas veces empleando los mismos intérpretes y músicos que Caravelli convocaba para sus agrupaciones propias. El talento de Caravelli le otorgó una identidad y estilo propio a la típica Víctor. Tanto esta como las agrupaciones de Caravelli se reunían para dejar plasmadas grabaciones de alta calidad sin presentaciones en público, aunque Caravelli obtuvo gran renombre durante los años 30, propalándose a través de varias emisoras como LR4, Radio Splendid, 6, Radio Mitre, y dirigiendo una orquesta más dedicada al jazz. Joven, Noche de Estrellas y La Buena Aventura. Esta Noche de Estrellas ya la han escuchado, pero esta es la versión original. Y La Buena Aventura, esta es la original. Este es un tema de Canaro bellísimo. Y en la noche parroquial, bajo esta noche linda, nos juntaremos y nos besaremos. Dice, la noche amada mía es azul, salgamos por el parque a pasear. La noche amada mía es azul, salgamos por el parque a pasear, ponete el traje blanco de tu lado, con el claro lunar. El barrio se ha dormido y los dos, mirando a las estrellas temblar, caminaremos juntos, mi amor, para soñar.
La Buenaventura, vamos a escuchar un pedacito, lo hizo muy famoso Enrique Rodríguez. Es un tema de los gitanos, porque ellos adivinan la suerte, entonces esa es la Buenaventura. Pongamos un pedacito de la Buenaventura. 32 más o menos, sí. Andando por los montes, por llanos y prados y todo lugar. La Buenaventura leyendo en las manos que encuentra al pasar. Llena de gracia infinita, aquella gitana, labios de coral, que dicen mañana llorando y riendo con este cantar. Yo soy la gitana que sé adivinar las penas más hondas, las penas más negras que te hacen llorar. Yo sé las congojas de tu corazón, sabiendo las mías dolientes y tristes congojas de amor. Ese era el que cantó, es la típica Víctor, y el cantante era Carlos Lafuente. Carlos Lafuente. Entonces ya sí están conociendo a Carabelli. Muy bien. Adolfo Carabelli participó en el cine argentino, musicalizando las películas de La Sierra al Valle, Ambición, El Ángel de Trapo y Pájaro sin Nido. Musicalizando, no que él salía, ponía la música que era el fondo del cine. Con la Jazz Band y demás agrupaciones que tuvo, cerró grabaciones en el 35 y a partir de esa fecha las grabaciones con la Víctor comenzaron a espaciarse, dejando su último tema, el Foxtrot, pero hay una melena, y el pasodoble torero, Manolito, bienvenida. Oiga, al parecer, un drama sentimental profundo lo estaba afectando, que todo en él declinaba irremediablemente. Terminó siendo despedido del sello Víctor y desde entonces se dedicó a la enseñanza de la música en su conservatorio en la Casa de San Fernando. Federico Scorticati lo reemplazó en la dirección de la típica Víctor a partir del 36.
participando y dirigiendo 87 grabaciones. ¿Quién dirigió las 87 grabaciones? Federico Scorticati. Y Mario Maurano reemplazó a Scorticati en el 43 y dirigió 18 grabaciones. Y Carabelli participó en 339 grabaciones. Bueno, oiga, ¿qué tendrán las mujeres que le dio algo al hombre? Esa es como la pregunta del millón, ¿o qué? ¿Ah? Que se le fue la mano en quererme. Bueno. La orquesta típica Víctor continuó sus grabaciones hasta el 44, fecha en que la empresa decidió liquidar o disolver la agrupación. La típica Víctor había cumplido su ciclo, era por entonces tal el éxito del tango que prácticamente se formaba una orquesta por semana y los músicos no daban abasto con sus compromisos en radio, bailes, cabaret y giras. Por otra parte, el sello Víctor contaba en su elenco con las mejores orquestas del momento. El sello Víctor, o sea, Fuentes, digámoslo pues, trabajaban para la Víctor Aníbal Troilo, Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, Ángel de Agostino, Pedro Laurens, Ricardo Tanturi, Osvaldo Fresedo, Francini Pontier, entre otros. En total, la orquesta típica Víctor grabó 444 temas, siendo el último el vals de Juventino Rosas, Sobre las olas, grabado el 9 de mayo del 44 y donde cantan Jaime Moreno y Lito Vallardo. ¿Quién fue Juventino Rosas? ¿Ah? Es mexicano. ¿Usted qué dice? Juventino Rosas. ¿Por qué sabe que es mexicano? Si es que es mexicano. Y Juventino Rosas, ella lo mencionó que era mexicano. Y yo también tenía esa idea, porque yo en mi colegio me estudió de música también alguna vez, cuando yo estaba en primaria. Y yo pensé que también era mexicano. Sí, Juventino Rosas es el único con Lara que está enterrado en el Panteón de los Héroes en México. Todos los demás artistas, la ANDA construyó un cementerio dentro, hagamos de cuenta, de Campos de Paz, y en Campos de Paz la ANDA, la Asociación Nacional de Artistas Mexicanos, en Campos de Paz compró una manzana y la encerró con adobe y con llave y con todo. Y cualquier artista mexicano que muera se va y lo entierran en el cementerio de la ANDA, que se llama Panteón Jardín, menos Jorge Negrete y Pedro Infante, que están en el mismo Campos de Paz, para que me entiendan, pero no dentro del cementerio de la ANDA, porque Jorge Negrete era de buena plata. Entonces la familia de Negrete compró como 100 metros y ahí lo tienen a él con unas cosas espectaculares, y Pedro Infante lo mismo. Cantinflas no está en el DF. No. No, ¿quién es ese? Entonces, y Juventino Rosas fue un genio de la música, estudió en Europa, y el vals mexicano que le ha dado la vuelta al mundo y se la sigue dando, lo hizo Juventino Rosas. ¿A ustedes les suena eso, Sobre las olas? ¿Les suena? ¿No es cierto que no? Todos los que hay aquí lo han escuchado. Es absolutamente hermoso. Oiga, Sobre las olas, Juventino Rosas. Hay un libro muy bello sobre Juventino Rosas. Oigan esa belleza de vals, el último tema que hizo Adolfo Carabelli.
viciadura en Argentina, ¿cómo afectó todo este oropel de las grandes orquestas? Muy importante tu pregunta, te la voy a resumir así, porque eso es para una conferencia de un día. El tango fue perseguido de la época del 30 al 40. Eso fue lo que se llamó la época infame del tango. Le dieron un golpe de estado a Irigoyen, y cuando le dieron el golpe de estado a Irigoyen, Uruburu, que fue el que le dio el golpe de estado, empezó a perseguir el tango y nombró una comisión de censura. Unos moralistas, unos godos retardatarios, cavernarios. Entonces el oficio de ellos era escuchar música. Entonces cada uno en su casa oía tangos de las emisoras en vivo. Entonces escuchaban un tango que dice a pan y agua. Entonces ellos pensaban que era un tango porque ya no había en la Argentina sino pan y agua. Entonces ahí mismo llamaban a la emisora, ese tango no lo pueden volver a pasar. Y hubo más de 500 tangos censurados y perseguidos los compositores y los intérpretes. Entonces, en esa época infame del tango, que fue del 30 al 40, se fueron de la Argentina Libertad Lamarque, Hugo del Carril, Armando Laborde, Discépolo, Tania, todos. Se fueron para Cuba y para México. Tita Merelo, Luis Andrini. Entonces, ¿en qué influyó? En que las orquestas tuvieron que apagar el volumen de grabación. Ya no se podía grabar como se venía grabando tan duro, diario. Y en el 40, con otro golpe de estado, pero ya que se llamó la Revolución Libertadora, Perón se fue a una comisión y le dijeron a Perón, bueno patrón, hay que levantar la censura. Dijo, ya, y ahí mismo ordenó levantar la censura, y ahí mismo arrancó D'Arienzo, arrancó Canaro, arrancó Ángelis, arrancó Biaggi, arrancó todo el mundo, y del 40 al 49 grabaron más o menos 2000 tangos, y entonces pusieron a bailar a toda la Argentina en ese periodo. Entonces, la influencia pues no fue que contra Carabelli, no, fue contra todo el tango y contra todo el que, por ejemplo, el tango más perseguido, Cambalache, y todavía es perseguido, porque todavía los gobiernos son tan estúpidos que piensan que un disco los va a tumbar. Pero cuando Perón no participó, porque Perón subió al poder con el respaldo de la Iglesia. No, es que la Iglesia ha sido la censura viva en toda la historia de la humanidad. Bueno, sigamos que vamos en la mitad, mentiras, vamos bien. Carabelli fue muy selectivo con el ingreso de vocalistas, tanto a la típica Víctor, algunos brillaron más que otros, pero todos fueron excelentes cantores. José Bor, Antonio Buglioni, Alberto Carol, Mario Corrales, Deo Costa, Charlo, Dora Davis, Ortega del Cerro, Juan Carlos Delson, Fernando Díaz, Luis Díaz, Roberto Díaz, Ernesto Famá, Francisco Fiorentino, Gino Forsini, Alberto Vicente Grisera, Hugo Gutiérrez, Teo Julio Ibáñez, Carlos Lafuente, fueron vocalistas de la típica Víctor y de la típica de Adolfo Carabelli. Pero el que más brilló fue Alberto Gómez y Alberto Vila. Pero el que más grabó fue Luis Díaz. Pero de Luis Díaz no hay éxitos así descomunales como el que vamos a oír. Joven, vamos a escuchar Lloró el Gaucho. Lloró el Gaucho, Luis Díaz. Vamos, para que oigan música de la que fue
poderosa de la clásica de Cervantes y Saavedra. Oiga eso. Cariños y besos. La mujercita sendosa, la causa de mis desvelos. Bien. Oigan el violín y el bandoneón. Volví cansado, pobre rogar, el pobre recero. Oigan el violín. Ah, eso no lo toca sino ellos. Pobre gaucho. Vuelve cansado de sufrir del largo vagar el pobre recero, pensando al fin encontrar dulzura de hogar, cariños y besos. La mujercita sendosa, la causa de sus desvelos, y en cambio solo encontró al rancho callao y tristón, y en una maldición alzó los puños al cielo, y un silencio pavoroso el rancho embrujó. Pobre gaucho que buscando paz y amor volvió, el odio y el dolor ponen a su pena excusa, y en la manga de su blusa puso un lágrima. ¿Qué es Gira? ¿Y qué hace y por qué entonces Gira, por qué tendrá ese nombre? ¿Qué hace un desempleado? Dar vueltas, salir de la América para el centro, del centro para Manrique, de Manrique para... Eso hace un varao. Esa es una crítica al Estado. Un borracho, pero esos no giran tanto. Joven, pónganos a girar. Perdón, de los poetas argentinos, que podemos hablarles pues ya de Carlos Barr, Enrique Cadícamo, Celedonio Esteban Flores, los hermanos Espósito, Discépolo, el más profundo que le cantó a la problemática social de Argentina y del mundo, profundo. Él no le cantó al amor, como Cadícamo, Grisel, ese fue Cadícamo.
Este le cantó al dolor, le cantó al desempleo, cantó contra el gobierno porque tenía a la gente en la misiadura. Santos Discépolo, perseguido, pero admirado y protegido por Perón. Es mucha la diferencia entre uno ser Rafael Pombo cantándole a la lechera, sí, que cantando cosas pues más de fondo, más que pongan a pensar a la sociedad. Lo mismo que usted, que ya me habla así como español con esa decía así, entonces entonces le quiero hablar es de ese grande que ustedes tuvieron que se llamó Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, el más grande. El flamenco se divide en dos, antes y después de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla se llamaba José Monge. Correcto, y a Camarón de la Isla lo acompañó en todos sus éxitos Paco de Lucía, que era otro gigante. Que ahora que usted me dijo de una cosa de guitarra, Paco de Lucía va en primer lugar. O sea, es inigualable. Yo tengo unos videos de Paco de Lucía, Jaime, que te enloqueces. Por eso no se los presto. Bueno, gira, gira. Oigan el violín. Cuando la suerte, que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebres la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Ese era Alberto Gómez, el mejor cantor preferido de Discépolo para sus obras. ¿Qué otros temas compuso Discépolo famosos? Uno,
Cambalache, Tormenta. ¿Cuál más? Canción Desesperada. Carillón de la Merced. Ay, qué pena. Aló. Aquí mira los carros que hay al frente en la esquina del alcalde, en toda una esquina que hay unos carros. ¿Cuál es el número, doctor? El número de aquí. En toda una esquina. Esto es con la 60. No, yo tenía aviso. Les voy a contar lo siguiente. Si yo les hago una encuesta a ustedes ya muy sucinta, de la Guardia Vieja, ¿quiénes son los cantores predilectos? ¿Qué dice Fernando? ¿Cuáles son los tuyos? Y Magaldi. Muy bien. Los tuyos. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la señorita? La segunda trilogía. ¿Y cuál es la segunda trilogía? Alberto Gómez. No, es para hacer un comentario. Y vos, Luis, y la tuya. Doctor Henao, ¿a usted cuál le gusta de la época vieja? Magaldi. Omar Casas, ¿cuál? Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Dejemos eso así porque nos ponemos a llorar. Oigan lo que sigue. Cantores de la típica Víctor. Lita Morales. Lita Morales después fue muy famosa con la orquesta de Edgardo Donato. Jaime Moreno. Héctor Palacio, el de Remembranzas. ¿Cómo son largas las semanas? Oh, miren que estamos hablando de pesos pesados. Jimmy People, El Príncipe Azul, Armando Centus, Óscar Ugarte y Ángel Vargas. Ángel Vargas le decían el ruiseñor de las calles porteñas. Está entre los 5 mejores cantores que ha dado la música argentina en toda la historia. Ángel Vargas. Héctor Palacio grabó 34 canciones. Cantaron a dúo con la típica Víctor. Luis Díaz y Carlos Lafuente. Roberto Díaz y Juan Carlos Delson, los dos grabaron también con Canaro. Alberto Gómez y Alberto Vila, Jaime Moreno y Lito Vallardo. Era tan grande Adolfo Carabelli que no solo incursionó en el vals, en el jazz, en el tango, en el foxtrot, también incursionó en la rumba. Hizo temas bailables, hacía bailar un paralítico en Buenos Aires ese señor. Entonces vamos a colocar una rumba famosísima y bellísima. Amigo, El Manicero.
El Manicero por la típica Víctor. Y después escuchamos Celosa, lo de Mercedes Simone. Escucha el manicero y su pregón, que a los pibes les alegra el corazón. A 5 guitas vendo yo, bien calentito y bien tostado. El manicero lanza este pregón y el piberío corre tras él, gritando como alocado. Ni vendo yo, ay qué rico que está, y aquel barrio su corneta de alegrar, y empujando su carrito alegre va. Ahí estaba cantando Alberto Carlos Lafuente. Vea, el doctor Guillermo, hace rato, él es músico, es un guitarrista muy connotado, trabaja con la seccional y es profesor de guitarra. Y está desde que pusimos el primer tema hasta este, extasiado, oyendo la calidad pura del sonido de la guitarra, del bandoneón y del violín. Oiga, 90 años hace que grabaron eso. Claro. Claro. Eso no es eso, exactamente. Ese violín no es hecho con chingalé. Todo eso vino de Europa con los italianos y los alemanes y los españoles. Sí, no, pero ninguna orquesta pudo tener un Stradivarius. Hubo un italiano que trajo un Stradivarius y se lo robaron. Ese hombre se iba a enloquecer y creo que todavía lo están buscando.
Bueno, joven, Celosa. Celosa es una composición también de Mercedes Simone. Vamos a ver, hay que oír. No, yo no soy mago. No sé por qué viví. ¿Qué le pasó al operador? No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vueltas en la cara y me puse a reír. Fuera de la orquesta típica Víctor, otras disqueras importantes tuvieron también orquestas típicas, solamente para grabación, como la Odeón, la Brunswick, la Columbia, la Casa Víctor, Leperoso, además de la típica, y en vista de la inesperada venta de discos, creó la orquesta típica Los Provincianos, dirigida por Siria Cortiz, la orquesta Víctor Internacional, el cuarteto Víctor, integrado por Puglisi, Rossi, Siria Cortiz y Pracánico, y el excelente trío Víctor, conformado por el violinista Bardaro y los guitarristas Oscar Alemán y Gastón Bueno Lobo. Carabelli murió en su casa de San Fernando el 25 de enero del 47. Gloria eterna al gran Carabelli, a Charlo, a Alberto Gómez y a todos los de la típica Víctor. Cuando ustedes escuchan el programa que yo hago en la Universidad de Medellín, que es 9:40 AM, el inicio
el inicio y el final de la cortina es Adiós Argentina y Pérez Prado mezclados. Para mí y para muchos, el mejor instrumental que ha dado la música argentina lo hizo Adolfo Carabelli, que se llama Adiós Argentina. Y lo compuso el que compuso la comparsita, Gerardo Mato Rodríguez. Huellas musicales, huellas musicales. Universidad de Medellín, la frecuencia es, el dial es 940, Universidad de Medellín. Y Cubo Radio es 8:30 AM. El de Cubo Radio es sábado de 4 a 5 y lo repiten el domingo de 11 a 12. Y Cubo Radio es 8:30 AM de 10 a 11 de la mañana. Bueno, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa, a mí me parte el alma, pero yo no soy todavía de los que tengo música para... Yo al ataúd le mandé a poner como unas leyendas, pero no les mandé a poner bafle ni estantes para los libros. Entonces, la música que tengo, que es suficiente para hacer programas hasta el 3000, la comparto, porque no estoy de acuerdo con los que dicen que esta música ya no sirve, que esto ya pasó. Entonces, es como decir que pasó Cervantes y Shakespeare y Hegel y Marx y bueno. Entonces, la difundo porque no hay donde, nadie de ustedes, y les apuesto la plata que quieran del mundo, consigue esta orquesta. Entonces yo, como las tengo, las traigo a cada charla del tema que doy y las vendo para difundirlas, para que ustedes las multipliquen, para que no se acabe. La labor mía en los 2 programas que hago es difundir la música para que no se muera, la buena. Eso es lo que yo... Entonces les traje un MP3 de Adolfo Carabelli, la típica Víctor y Alberto Gómez, de más de 100 temas, pero no traje sino muy poquitos y hay 2 reservados ya. Enseguida, 3, oiga, bueno. Entonces oigamos, jovencito, Adiós Argentina.
Vea, dos preguntas, sí. Sí, por la cuestión sentimental, que lo echaron hasta de la empresa. Él tuvo un problema muy grande como Ortiz Tirado con la mujer. Ortiz Tirado, usted sabe que murió prácticamente de tristeza y de pena moral. Porque Ortiz Tirado, bueno, pregunta que por qué Carabelli murió, que yo dije que al inicio que había tenido un final maluco. Él tuvo una pena moral muy grande con la mujer y se entregó al dolor y la adoraba y él no daba bola ya, él ya no sabía cómo escribir un disco. Lo mismo que le pasó a Ortiz Tirado. Ortiz Tirado fue un gigante, vivía de gira en gira, hizo hospitales, un hospital en México, la voz más espectacular que ha dado México. Y cuando regresó ya en invierno, en los cuarteles de invierno, la mujer se le había ido con otro colega. Él no aguantó eso y se murió de pena moral. Y otro que se murió de tristeza fue Santos Discépolo. Porque cuando Santos Discépolo hizo un programa que se llamaba Mordisquito, donde defendía a Perón, por decir algo, empieza el programa, entonces yo digo, vea, Juan dice que Mordisquito no sirve para nada y que no ha hecho carreteras. Vea, Juan, las carreteras que ha hecho Perón son estas y estas y estas. Ese programa, que era por defender a Perón, le causó todos los problemas que usted quiera. Y todos los amigos le dejaron de hablar a Discépolo. Se metió a su casa y se murió. Dicen los libros, de tristeza. Yo no sé si eso lo mate a uno, pero parece que la cosa es como brava. Entonces, vea. Es que Julio de Caro es de otra corriente. La orquesta típica Víctor, la orquesta de Canaro, la orquesta de Roberto Firpo, la orquesta de Héctor Varela, la de Rodolfo Biaggi, la de Miguel Caló, la de Enrique Rodríguez, la de D'Arienzo, son orquestas rítmicas para baile. La orquesta de Julio de Caro y la corriente de Careana, que era Julio de Caro, Fresedo, Osmar Maderna, Troilo, Salgán, Pugliese, eran orquestas renovadoras, no rítmicas, ni grabaron la cantidad de temas que grabaron estos, porque todos esos de esa corriente de Careana tenían plata, no les interesaba grabar, sino hacer cosas muy bonitas, unas obras muy bonitas, La Yumba, Copacabana, Flores Negras, Tinta Roja, ¿sí? Entonces Julio de Caro no aparece, él estaba allá, pero Julio de Caro nunca tuvo los éxitos que tuvo Carabelli, ni Troilo, que fue un gigante, tuvo los éxitos que tuvo Carabelli. Pugliese, La Yumba, tuvo 10 éxitos, pero éxitos que todo Colombia recuerda fueron las orquestas rítmicas y melódicas. Bueno, les pido un aplauso para Carabelli. El que compre el CD, por dentro están los títulos. Abren el CD, que es este, y aquí por dentro están todos los títulos. También, si lo meten en la internet, también salen todos los títulos. Esto es una joya inconseguible. Bueno, yo quiero a todos aquí que estamos presentes un aplauso a Federico Calza por difundir esta música, que es una música que él está difundiendo hoy en día, que hoy en día con esa clase de música, entre comillas, de reggaetón y todo eso, esto no se escucha en las conferencias de él. Gracias, doctor.